probad y ved. Historia de hoy: confianza y entrega. Tengo que conversar contigo sobre un problema que sucedió mientras estabas viajando. Contraté una empleada para el aseo. Una niña muy buena, eficiente, ha hecho su trabajo muy bien. Y ella me dijo que es adventista del séptimo día. ¿Otra adventista en la empresa? Yo sé, me equivoqué, debería haber hablado contigo, pero estabas viajando. Este es tu problema. Tú contrataste a esta persona sin mi autorización mientras estaba viajando. Ahora el problema es tuyo. Tú tendrás que resolverlo. Si esta mujer insiste en no trabajar en sábado, despídela inmediatamente. Tuve que despedirla. Aquel día llegué a casa con el corazón roto, destrozado. Conversé con mi esposa y ella me aconsejó que llamara al pastor para que viniera aquí. No sé qué hacer. En Josué 9, versículo 14, encontramos la historia de un pueblo que hizo alianza con paganos. En el versículo 14 leemos: los israelitas tomaron de sus provisiones, pero no pidieron el consejo del Señor. De ahora en adelante, tú y Andrea deben consultar a Dios en todas sus decisiones. Y ahora te pregunto, Pablo, y necesito que seas sincero conmigo. ¿Cómo está la vida espiritual de tu familia? Me levanté muy temprano para orar y meditar. Toda petición presentada a Dios con fe y con el corazón sincero será atendida. A partir de este momento no podía trabajar normalmente. El tiempo pasó y busqué a mi socio para tener una conversación definitiva con él, para resolver de una vez por todas el problema del sábado. Habíamos acordado que cerraríamos la tienda el sábado y ahora quiero saber cuándo lo vamos a hacer. Estás bromeando conmigo. Recién abrimos este negocio. ¿Y ahora estás pensando en cerrarlo? Esto es para ganar dinero. Estás mezclando negocios con religión. Así no se puede. Solo quiero que cumplas lo que acordamos. Quiero saber cuándo vamos a cerrar la tienda los sábados. Pablo, esto es una empresa para ganar dinero. La empresa jamás cerrará los sábados. Hola, compadre. ¿Cómo te va? Estoy en uno de los peores días de mi vida. Me di cuenta que estabas triste. ¿Qué está pasando, amigo mío? Estoy dejando la sociedad y estoy saliendo sin absolutamente nada. No tengo idea cómo voy a pagar las cuentas de fin de mes, amigo. No tienes idea de cómo me haces feliz al contarme esto, Pablo, verte en esta situación. Calma, calma. No te entiendo. Pablo, escúchame, el directorio se reunió hoy y decidió crear un cargo nuevo en la empresa. ¿Me entiendes? El cargo de gerente regional. Y, Pablo, no pensamos en otro nombre para la región norte sino el tuyo. Llámame para que conversemos y te paso todos los detalles. Tranquilo, mi amigo. Gran abrazo, ¿ok? Chao. No caben dudas, hermanos. En aquel momento, Dios me estaba socorriendo. Porque cuando Gaspar recibió aquel email, tomando en consideración que San Paulo estaba en horario de verano, yo estaba pidiendo a Dios, clamando por misericordia, y Él me atendió. Queridos hermanos, esperamos que este testimonio les sirva para fortalecer su fe. No hay ninguna duda que realmente vale la pena servir a este Dios maravilloso. Quisiéramos dejarles un versículo para que mediten. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. You never change.
You are the God you say you are when I'm afraid. You come and still my beating heart. You stay the same. When hope is just a distant thought, you take my pain and you lead me to the cross. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess you're always enough for me. You're all I need. I look to you. I see the scars upon your hands and hold the truth that when I can't, you always can. I'm standing here beneath the shadow of the cross. I'm overwhelmed that I keep finding open arms. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess you're always enough for me. You're all I need. Jesus, in your suffering, you were reaching. You thought of me. Jesus, in your suffering, you were reaching. You thought of me. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess you're always enough for me. You're all I need. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess you're always enough for me. Always enough for me. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Qué contento una vez más de estar aquí. Miren esto. Creo que toda vez que abrimos la iglesia, empiezo con el Springville Spanish. Es muy especial. Tan mejor que... más allá de mejor que Zoom, ¿no? Amén. Qué bueno verlos. Va a ser fácil. Y bueno, me gustaría también una vez más dar la bienvenida a algunas visitas que tenemos aquí. Yo tengo dos amigas que están ahí, brasileiras. Muito bem-vindas.
Espero que voltem sempre. Que Deus abençoe vocês. Y saben, hermanos, que en esta semana, que en la próxima semana, es muy especial, que es muy importante que estuviéramos abiertos, la iglesia estuviera abierta, porque tendremos una programación especial que la iglesia está organizando, que es la programación de evangelización. Es para la comunidad, para ustedes y la comunidad. ¿Ustedes saben lo que se pasará en la próxima semana? Al fin de este culto, hermana Paula irá a hablar más de eso, pero sí, las Biblias, ¿qué Biblias son que estarán aquí? Muy antiguos. La primera traducción en español, ¿no? ¿Sí? Imagina, hermanos, tendremos aquí en este edificio la primera traducción en español del mundo. ¿Usted ya vio eso? ¿Ya he visto? Si no he visto, venga, venga. Hay 3 sesiones, ¿sí, hermana? 4 sesiones. Sí. Entonces, las 4 sesiones son la misma cosa, pero para la iglesia es el sábado por la mañana, durante el culto. Pero si usted desea venir y conocer visitantes, es bienvenido. Bienvenida el viernes por la noche a las 7 y sábado por la tarde y domingo por la mañana. Hermanos, no perca esta oportunidad. ¿Está bien? Bueno, yo comentaba ahí, yo estoy hablando rápido, demasiado rápido. Mía está traduciendo. Voy a intentar más despacio, está bien. Ok, perdón. Yo miraba ahí en la congregación y los veía todo con las máscaras y pensé, oh, qué pena, ¿no? Me gustaría ver los chorizos y todo. Y pensé, me parece como un hospital. Pero hermanos, la verdad, ¿qué es la iglesia? No es un hospital. Entonces toda vez ahora que usen las máscaras, recuerden de eso. Estamos aquí para encontrar el doctor de nuestras almas. Entonces no es tan malo, ¿eh? Bueno, en este día, mis hermanos, estamos aquí para louvar al Señor. Gracias, hermanos, por las músicas, las canciones, las oraciones. Qué historia bonita que vimos ahí también en video, allí de fe y victoria. Y bueno, ahora nuestros corazones seguirán con la palabra del Señor. Y que esta palabra venga de encuentro con tu necesidad en esta mañana. Vamos a orar una vez más antes de leer la Biblia. Señor, nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Señor, gracias te damos, Señor, por traernos a la iglesia. Gracias por abrir a la iglesia. Gracias por la posibilidad de alabarnos al Señor juntos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, en este sábado, el día de alegría es una realidad en nuestras vidas. Y gracias porque tenemos la bendición de leer tu palabra. Señor, pedimos por tu Santo Espíritu. Enséñanos y ayúdanos a seguirte con todo nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría pedir al hermano Ernesto si puede darme el clic. Me olvidé de buscar. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 6. Este es el texto principal de nuestro estudio hoy. Ok. Está en el pendrive. Romanos capítulo 6,
versículos 12, 14. Romanos 6. El título del sermón de hoy es Victoria en Cristo. Ok, estamos ahí en Romanos capítulo 6, en el Nuevo Testamento. Ustedes siguen buscando. Romanos capítulo 6. Ok, leamos los versículos 12 a 14. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quien han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira este texto. ¿Qué es que este texto dice para ti? Tenga victoria. Tengas victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Tengas victoria sobre los deseos pecaminosos. No dejes que el pecado sea tu maestro. Vivas completamente solo para Dios. Hagas lo correcto para la gloria de Dios. Y hoy yo estoy aquí como su pastor, un siervo y su compañero en la fe en Jesús para, con la palabra abierta, para recordarte de que necesitamos tener victoria. Necesitamos tener victoria sobre nuestros pecados. ¿Nos damos cuenta que la salvación implica la victoria sobre el pecado? ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó victoria sobre el pecado? ¿Cuándo fue? Hoy quiero recordarte, Dios te promete la victoria sobre el pecado y victoria sobre el diablo. Yo creo en eso. Es posible tener victoria sobre cualquier tentación. Es posible. La Biblia dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo para redimirnos. Él llevó una cruz, su cruz en nuestra cruz, y sacrificó su sangre. En la cruz nuestro Cristo fue victorioso y rompió la cabeza del maligno. Ahí fue victorioso. Y sigue siendo victorioso hoy. Y en la Biblia cuando miramos tanto hoy día cuanto al futuro, que vemos ahí un Cristo victorioso. Jesús en su victoria es el centro de la mensaje. El libro de Apocalipsis. Cuando lees el libro de Apocalipsis, toda vez que habla del diablo, el Apocalipsis habla de un enemigo derrotado. Toda vez que el diablo es mencionado, es con una idea de derrota. Y toda vez que Cristo es mencionado, con victoria. Y mira que dice Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Jesús ganó un extraordinario triunfo sobre el pecado. ¿Qué significa eso? Eso significa que Jesús venció la muerte. Eso significa que Jesús venció el mal, la pobreza,
Él venció la enfermedad. Él venció los poderes demoníacos. Él venció mucho más en la cruz. Él derrotó el enemigo que está por detrás de todas esas cosas que mencioné. No se supone que nuestro destino sea vivir constantemente abatido. Sí, es verdad que la vida tiene problemas, pero en Jesucristo podemos vencerlos. Y si hay algunos problemas algunas cosas que se quedan, sí podemos aprender a vivir con paciencia. Eso es victoria también. ¿Sabías de eso? Ahora, todo esto que hablamos aquí de victoria, ¿esto es solo conocimiento mental o usted realmente cree en eso? ¿Cree que podemos vencer las tentaciones? Un hermano que tiene la Biblia abajo su brazo y dice, sí, pastor, vencemos el pecado. Es posible. Pasa una semana, lo encuentro en pecado. Ah, pastor, sabe que yo sé, pero no es tan fácil así. La naturaleza humana. Oh, las dificultades. Mi chefe, mi esposa, mi esposo. ¿Sabe? No es tan fácil así, ¿ah? Hermanos, ¿creemos en eso o no? O lo cree o no lo cree. Nadie puede servir a dos maestros. Bueno, al capítulo 5 de Romanos, versículo 17. Pues el pecado de uno solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. La Biblia nos dice claramente que Jesús hizo todo y hay abundante, aún más grande es la gracia. Hay abundante provisión de Dios para victoria. Esa es la promesa. Para cualquiera que confiare en esas palabras, hay victoria. Pero eso es un aspecto de la salvación por fe que a menudo se olvida o se malinterpreta. Hermanos, victoria. Cantamos ahí de victoria. Vimos imágenes de Jesús volviendo. Pero victoria no es solo la victoria eterna. La victoria es una victoria que tendremos día a día en nuestra vida diaria. Y estoy seguro que la victoria en Cristo es lo que todos ustedes quieren, ¿no? ¿Ustedes desean eso? ¿Queremos la victoria? ¿Cuántos desean la victoria sobre el pecado? ¿Cuántos aquí? Todos, amén. Pero me vienen a la mente varias preguntas. ¿Por qué no vemos más victorias en Cristo? ¿Por qué que yo no siempre tengo victoria? ¿Ya te preguntaste eso? Soy cristiano, yo creo, pero no siempre tengo victoria. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué yo espero cuando digo que deseo tener victoria en Cristo? ¿Cómo se supone que debe ser una vida de victoria? ¿Cómo se supone? ¿Significa una vida sin tentaciones? Una vida sin
sin problema, por supuesto no, como ustedes están diciendo, no es posible que una persona viva una vida sin tentaciones. Siempre cargaremos con una naturaleza pecaminosa hasta que Jesús regrese. Mientras vivamos en la tierra, ¿sabe que nunca podremos decir no tengo pecado? ¿Sabía? Mismo que usted no peque, nunca podrá decir no tengo pecado. No, o nunca podrá decir podré volver a pecar. Mire qué dice la Biblia. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Jesús entonces nos muestra que la vida de victoria no es una vida sin tentación o sin naturaleza pecaminosa. Seguimos siendo humanos. Entonces, ¿qué es una vida de victoria? La vida victoriosa es una vida pacífica y alegre. Una vida de victoria sobre pecados. Pecados que incluso que llamamos de pecados pequeños, como el temperamento, la búsqueda de faltas en otros, las quejas, la envidia, las palabras desagradables. Una vida de victoria, una vida llena del Espíritu Santo. Una vida que glorifica a Dios. Mira a Jesús. ¿Vivió Jesús una vida de victoria? ¿Vivió él una vida así? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso posible? ¿Por qué que Jesús vivió y salió victorioso? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Me gustaría escucharlos. Diego, por favor, ¿puedes llevar este micrófono? Yo gustaría que ustedes me ayuden. Ahí, hermana Amanda tiene una sugerencia. Compartan conmigo, ¿qué piensan ustedes? Porque él tenía una estrecha relación con su padre. Una estrecha relación con su padre, sí, es verdad, él tenía una estrecha relación con su padre. ¿Alguna otra idea? ¿Por qué hay hermana Dessely? Porque el Señor vino para dejarnos ejemplo y ser como Él. Porque él deseaba ser un ejemplo. Aquí, Diego, aquí. Porque Jesus foi o único que esteve nessa terra e não pecou. Sí, él fue el único victorioso, pero ¿por qué eso lo fue posible? Tenemos ahí 3 manos. 4. Jesús dependía absolutamente de su Padre Celestial. Estaba lleno de oración constante. Dependencia absoluta, oración constante. Ahí, hermana María. Jesús siempre respondió, escrito está. Es decir, la palabra de Dios, él seguramente la leía. Dependía de la palabra también, la palabra escrita de Dios. Aparte de que él estuvo en constante oración con su padre, él vino a una misión, que él quería salvarnos a todos. Entonces él sabía que tenía una misión y quería obedecer a esa misión, seguir a esa misión. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Tenía mucho amor por nosotros. Gracias. Hay más 2 manos ahí, Diego. Bueno, Cristo Jesús, hay muchas personas que dicen que porque Él era hijo de Dios y es por eso que Él siempre era victorioso y nunca pecó. Hay gente que dice eso. Hay gente que piensa así, pero damos gracias a Dios que sabemos que Cristo Jesús fue 100% hombre y la razón por la cual no pecó es por lo que ya dijeron todos los hermanos. Él se mantenía estrictamente unido a su Padre mediante el estudio de la Biblia
y orando constantemente, pero él realmente era un hombre de oración, Es porque verdad. se amanecía toda la noche cuando él subía al monte de la Soría a orar. Es Y verdad. nuestras oraciones son muy cortitas, pero él oraba muchísimo. Es verdad, hermano. Eso. Bueno, la hermana dijo lo que yo iba a decir, ¿no? Que él dependía de la oración, pero además él no miraba su fuerza. Nosotros a veces tomamos en cuenta nuestra fuerza, pero él no. Él siempre dependió del Padre y fue tan grande su humildad que él reconocía a su Padre sobre todas las cosas. Una dependencia humilde. Gracias, Sí, hermano. una dependencia. Gracias. Una más opinión. Yo creo que Dios, o Jesús en este caso, se despojó de sí mismo por completo. Él dejó el yo a un lado. Él era Dios, él era humano, pero él se despojó de todo lo que él es y dependió 100% de su Padre. Y es lo que nos llama a Venció ser como humano, claro, dependiendo. La victoria de él fue depender del Padre, la victoria de nosotros es depender. Gracias. En eso, hermanos, muchas gracias por sus opiniones, porque es exactamente lo que dijo Jesús en Juan 5. Entonces Jesús replicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Jesús dijo que no podía hacer nada por sí mismo, total dependencia, como ustedes decían. Todos los hombres que yo conozco, todos los hombres quieren ser independientes, ¿no? Porque ser autosuficientes es una cosa importante en varias áreas de la vida, ¿ok? Los muchachos, así que se dice muchachos, los jóvenes, usted no puede vivir con mamá y papá para siempre, ¿sabe? Hay que salir, hay que tornarse independiente, pero mira, en la vida cristiana es el opuesto, debería ser al revés. En la vida cristiana Jesús explicó que su victoria era así. Él tenía una relación cercana con el Padre. Era un hijo obediente que tenía un Padre amoroso y poderoso. Él dependía totalmente del poder del Padre. Y la relación que Jesús tuvo con el Padre representa la relación que debemos tener con Cristo. Mira, Él vino para mostrarnos cómo tener una relación con Dios. Como dice hermana Desi, fue un ejemplo a nosotros. Todo lo que hizo, todo lo que hace, tenemos que verlo y tenemos que copiarlo. Entonces ustedes decían que lo que hizo él, pasó tiempo en oración, conversando con él, contándolo sobre aquello, compartiendo sus pensamientos, también estudió las escrituras, citó las escrituras, cantó sobre las escrituras y mientras lo hacía, aprendió la voluntad del Padre. Es así que él veía el Padre a través de la oración. Así que él veía todo lo que el Padre hacía a través de la palabra. Hermano, es siempre la misma historia. ¿Usted desea crecer con Cristo? ¿Recuerdan la historia que vimos antes del hombre en Brasil? ¿Qué empezó él a hacer? Y preguntó el pastor a él, ¿cómo está su vida espiritual? De verdad. ¿Cómo está? ¿Deseas victorias? ¿Cómo está su vida espiritual? Entonces, ahí tenemos en Jesús un ejemplo. Y debido a esa relación cercana, fiel y dependiente de Cristo, a Cristo se le dio una victoria sobrenatural, una victoria miraculosa sobre la tentación. Por eso que Jesús venció aquí el diablo en toda su vida
Y esa misma victoria es una promesa para cada persona que está en Cristo. ¿Para quién está disponible esta victoria? Para cualquier creyente. Esa es una victoria, es para ti. No es solo para cristianos especiales, es para todos. Dios hizo provisión para todos. 1 Corintios, ese fue el texto que el hermano Manuel leyó al comienzo. Gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Él nos da la victoria. ¿Entiendes eso? Se le da la victoria sobre los dos mayores enemigos de su vida. Pastor, pero mi voz, mi chef. Pero às vezes no consigo. Es así que aprendí con mi papá, con mi mamá, en mi casa. Siempre fui así. Pastor, no. Puede decir lo que quiere para mí, pero la Biblia está escrito claramente. Hay victoria en Cristo. Y si cuestionamos eso, no estamos creyendo en la salvación de Jesús. La Biblia nos dice que la victoria no solo está reservada a Jesús, en la vida de Jesús. No, Él no fue el único que experimentó la victoria. La Biblia que dice que a través del poder de Dios, mucha gente como Pablo, Ruth, ¿qué más? Daniel, Elías, todos experimentaron esta victoria de que habla la Biblia. Un ejemplo es el adolescente José. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Qué pasó con él? ¿Qué experimentó él? Mucha lucha, ¿no? Mucha lucha, mucho sufrimiento. Él tenía todo. Él estaba en una situación tan imposible que él podría pensar, no hay cómo para mí tener victoria. Pero ese joven tomó la decisión más importante de su vida. ¿Cuál fue la decisión de José? Confiar. ¿Cuál fue? Y otra decisión. Confiar y obedecer. Él decidió eso. A pesar de su desesperada situación, él sabía que Potifar no era su maestro. Él sabía que el faraón no era su maestro. Él sabía que Satanás no era el maestro de su vida. Él solo tenía un maestro en su vida. Dios. Y cada vez que se le presentaban tentaciones a ese adolescente, como corrupción, inmoralidad sexual y todas las cosas, ¿qué decía José? ¿Cómo pues puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Samuel, José tenía tu edad, más o menos, yo creo, ¿no? ¿Era la edad de Samuel? ¿Ya? 17. Y José tenía todo tipo de tentación. Y él sentía todo tipo de tentación que todo joven siente. Pero él se preguntaba eso y decía eso a los otros. ¿Cómo que yo puedo hacer eso con mi Dios? Y José salió victorioso del pecado. Porque cada día él pensaba en Dios. Pensaba por la mañana, Señor, hoy voy a enfrentar tentaciones. Es la vida aquí en la tierra. Hoy voy a enfrentar tentaciones. Pero no importa lo que se me presente. Elegiré una devoción total a mi Dios. Porque lo amo. Y lo último que quiero hacer es romperle el corazón. José salió victorioso
por su amor a Dios. Mire eso, no fue por su propia fuerza. ¿Qué fue que causó la victoria de José? Su amor a Dios. Su amor. ¿Y cuál fue el resultado de eso? El resultado fue que José se tornóse un gran, recibió todo tipo de bendición en su vida, bendiciones maravillosas. Otra cosa que ayudó a José, en esto tengo que cambiar y José siempre lembraba de esto, estaba siempre en su pensamiento. Hebreos 14:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo, expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Oh, ok. Entonces yo estoy dándoles algunas estrategias, ¿bien? Para tener victoria. Una, amar a Dios. Todos los días saber por qué tú amas a Dios y no deseas romperle el corazón. Pero otra razón, Dios ve todo. Dios escucha todo. Dios sabe todo que está aquí. No hay cómo esconder. Y ahí piensas, cuando usted está ahí en pecado, en aquel momento o antes de pecar, recuérdate que hay un Dios que ve. Y mire cómo muchas veces usted va a pensar, Él ve, Él mira. Porque es tan más fácil pensar en una cosa mala de alguien y pensar, nadie sabe lo que estoy pensando. Pero si hay un Dios que sabe. Y vamos a rendir cuentas a Él. Y sabe que Elena White nos escribe que este era un pensamiento de José. Él sabía que no importaba su situación, toda su familia estaba ahí en otro país. Nadie le conocía ahí. Él podía hacer lo que quiera. Pero él pensaba, no, hay un que me conoce. Hay uno. Es Dios. Qué interesante, ¿no? Y José salió victorioso y el Padre Celestial prodigó la vida de José con muchas bendiciones. Eso es lo que llamamos de una vida de victoria. Y usted puede decir, pastor, este es un buen ejemplo. Ojalá yo pudiera experimentar la victoria de José, pero sigo fallando, pastor. Me siento derrotado todo el tiempo. Lo he intentado, pero no me parece que no sé cómo abandonar el pecado. ¿Sabe el sentimiento? ¿Conoces ese tipo de sentimiento? ¿Conoces el sentimiento que te parece que nunca tendrá la victoria? ¿Sabe? Amigos, Dios abrió una oportunidad. Dios la ha hecho posible. Él la ha hecho posible que salgamos victoriosos. El mismo poder que abrió el océano para que la gente caminara al medio de él. El mismo poder que ayudó a José a enfrentar la tentación de una mujer muy atrayente, que era atractiva, que era casada, y José la rechazó. El mismo poder que ayudó a él. El mismo poder es el poder que nos da la victoria hoy. Y Dios nos dice eso. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Realmente creemos que podemos vencer nuestros pecados? Muchos cristianos buscan vencer el pecado a través de alguna enseñanza o algún programa. Pastor, ¿podemos tener un entrenamiento de cómo vencer el pecado? Pero la victoria no está en una enseñanza o una experiencia. La victoria está ¿dónde? En Jesucristo. Déjame repetirlo. La victoria es
Jesús Cristo. No olvide lo que ya hemos aprendido. Más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todo lo que lo reciben, todo lo que recibe a Jesús de verdad, vivirán en victoria sobre el pecado. Quizás has estado tratando de vivir una vida victoriosa, pero ha fallado. El Señor te dice, déjame tomar el mando. Déjame ser el rey de su corazón. ¿Y cómo que puedes dejar que Jesús te vaya a cargo, que tome cargo de su vida? Vuelve a Romanos 6, para terminarmos de leer. ¿Cómo? Ahora bien, Romanos 6, versículo 15. ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley? Una cosa, hermanos, esa no es una buena traducción. La Biblia no dice liberado de la ley. La Biblia dice liberado de la condenación. ¿Condenación? De la ley. ¿Entienden? Mucha gente leía ese texto de otra forma, que piensan que estamos libres de la ley. Porque traductor. Pero la verdad es que estamos libres de la condenación. ¿Eso significa que no podemos seguir pecando? No. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Entonces, mismo que usted no tenga más condenación, que Cristo te ha salvado, usted puede decidir, yo voy a obedecer al pecado. Mismo hoy, mismo ahora, hoy día. O sea, mismo después de la muerte de Jesús, podemos, si deseamos, podemos seguir como esclavos del pecado. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual le lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Una vida recta. ¿Qué fue que decidió José? Yo voy a vivir una vida recta. ¿Qué fue que decidió Jesús? Voy a vivir una vida recta. Es una decisión que cuando usted despierta por la mañana, tiene que tomar. ¿Entiende eso? Es una decisión. Hoy día obedezco a mi Señor. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminaron en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Ustedes son de Cristo y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y te dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y leemos un texto aún más claro en 1 Juan 3 y 4. Amar a Dios significa obedecer a sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa vida por medio de nuestra fe. Victoria en Cristo. ¿Cómo? A través de una decisión de obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Entienden eso? Queremos tener victoria sobre el pecado, sobre la angustia, sobre la ansiedad, sobre los problemas. Sí, deseamos tener.
elegimos a Jesús. ¿Y qué significa elegir a Jesús? Obedecerlo. ¡Wow! Hermanos, vemos una respuesta a la pregunta: ¿qué implica la victoria en Cristo? Algunos, ¿sabes, hermanos? Esta elección, como está escrito, como Juan ha dicho, la elección de obedecer a Dios significa amar a Dios. Esto es amor a Dios. Una lección de amor. ¿Recuerden José? ¿Por qué José fue victorioso? Porque amaba a Dios y no quería hacer lo que con el corazón de Dios. Quebrantarlo el corazón. No quería hacer tal pecado contra Dios. Miren, José piensa, no es un pecado contra mí, no es un pecado contra otros. Es un pecado contra mi amado Señor. Y por eso que cada vez que usted comete un pecado, piense en cómo eso le fere al Señor. ¿Fere? No, le duele al Señor. Esa es una cosa que me ayuda también. Porque yo pienso, ay, Señor, voy a aprovechar una cosa o un momento de raiva, por ejemplo, para mis sentimientos, no quiero sentir eso. Pero le duele al Señor. Y si yo lo amo y pienso en él, elijo no hacer eso. Algunos de los actos más hermosos de esta tierra se realizaron por amor. ¿No es verdad? Cuando amamos algo, dedicamos toda nuestra energía a ello. Y no hay montaña que nos impida hacer lo que sea necesario para ser feliz a esa persona que amamos. Hermanos, si os ha desanimado la constante derrota, si sentís un gran anhelo de victoria en vuestra vida, victoria sobre los pecados, victoria sobre el enemigo, hay un Dios que hoy te dice una vez más: bástate mi gracia. Confía. Puedes tener la victoria a través de Jesús. Pero ¿dónde está Jesús ahora mismo en tu vida? ¿Cuántas veces usted le invita a Jesús que entre a su casa? Que entre a su corazón. Al terminar, me gustaría mostrarte dos textos escritos por Elena White. Mientras afirmemos nuestro pensamiento en aquel que es nuestro sol y nuestro escudo, el mal que nos rodea no manchará nuestras vestiduras. Cristo en el corazón, Cristo en la vida, tal es nuestra seguridad. La atmósfera de su presencia llenará el alma de aborrecimiento de todo lo malo. Nuestro espíritu puede identificarse de tal modo con el suyo que en el pensamiento, en el propósito, seremos uno con él. Aquel cuya confianza está en Dios pondrá a decir como dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualesquiera que sean los errores y fracasos del pasado, podemos, con la ayuda de Dios, sobreponernos a ellos. Cualquiera fuera el pecado del pasado, con el apóstol podemos decir: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Eso es solo un recordatorio, solo me gustaría que ustedes te acuerden. Porque yo sé que el enemigo dice a nosotros, no hay cómo. Desista, entrégate al pecado. Pero el Señor una vez más te dice hoy, victoria en Cristo. Victoria en Cristo es tuya. ¿Crees en eso? ¿Deseas eso? Déjame orar por usted. Señor, gracias te damos por esta palabra, por esta verdad, por esta afirmación, por esa certeza. Ahora, Señor, ayúdanos a creer en ti, en tu palabra, en tu promesa, Señor. Ayúdanos a afirmarnos, a asegurarnos a esa promesa y amar a usted, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos a creer que podemos sí vencer el pecado. ¿Y cómo? Eligiendo ser fiel. Seré fiel a Cristo. Que así sea para todos que escuchen este mensaje. Agradecimos por su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Es el deseo que tenemos. Hermanos, ¿sabe cuando vimos aquel video del hombre de la empresa en Brasil? Yo no sabía de este video, pero mira como que fue perfecto. Y mira, hermanos, en el momento que él eligió ser fiel, todo cambió en su vida. La victoria fue real. Aquella historia me emocionó. Esta puede ser tu realidad también. En mi realidad. Señor Padre, te agradecemos por la verdad. La misma verdad que le ayudó al Señor Jesús Cristo a ser fiel y victorioso. Es la verdad que nos es dada hoy. Que a través de Jesucristo, del poder de Él, de la victoria de Él, nosotros también tenemos victoria sobre todo pecado. Así vamos, Señor, a salir de esta iglesia creyendo y viviendo como personas victoriosas. No como esclavas, pero como hijos e hijas de Dios, libres. En Jesús Cristo oramos. Amén. 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 Dios te bendiga. Feliz sábado.